Muy bien, bienvenidos a todas las personas a nuestro clip de el modelo de juego, un mapa para la ruta que hace la página de Activo Deporte Élite y Jorge Iván GC. Hemos definido el modelo de juego como un mapa en donde todas las personas que componen el cuerpo técnico, donde todos los jugadores pueden orientarse, donde encuentran la hoja de ruta y es el que nos va a dar una definición de cómo va a ser nuestra forma de entrenar, nuestra forma de jugar y nuestra forma de relacionarlos. Puedes encontrar este archivo de forma escrita, mucho más amplificado, con mucho más detalles en el blog de www.activodeportelite.com. En esta página, en zonas de blogs, ahí puedes encontrar toda la información escrita sobre esto que estamos hablando el día de hoy, pero mucho más ampliada. Muy bien, para iniciar el modelo de juego es el mapa donde todo el equipo se puede orientar. Básicamente hablamos de que todos los componentes de un equipo, entrenadores, jugadores, cuerpo técnico, deben tener una hoja de ruta. Creo que el modelo de juego es lo que puede orientar. Es cuando un jugador entra a la cancha, sabe perfectamente qué es lo que tiene que hacer y sabe cuáles son sus herramientas para poderlo hacer. Pero para eso necesita una orientación, una historia de mapa que va desde el día 1 hasta el día final, en donde el jugador tiene las herramientas, sabe cuáles son las rutas, cuáles son las posibles opciones, sabe cuáles son los caminos difíciles para alcanzar objetivos. Pero bueno, vamos a hablar primero sobre qué sería para nosotros modelo de juego contextualizado, ¿no? Entonces, primero, el modelo de juego responde a dos preguntas básicas, el qué hacer y el cómo hacerlo. El qué hacer está totalmente relacionado a la idea de juego que tiene cada entrenador, a su estilo. Es la forma como él visualiza, como él proyecta y como él siente el juego, es como su ADN, su esencia, ¿no? Es el equipo que él se imagina y que él quiere hacer realidad con los jugadores que él tiene, ¿no? Entonces, el modelo de juego tiene que responder a esa idea y a ese gusto que tiene cada uno de los entrenadores y por eso está ligado al qué hacer. Y el cómo hacerlo va ligado ya a una parte táctica y a unos sistemas de juego que el entrenador piensa aplicar para hacer realidad esa idea de juego que al final es una idea que inicia abstractamente, inicia como un gusto y el cómo hacerlo es lo que lo aterriza y da las herramientas para que los jugadores y el cuerpo técnico tengan una vía para poder desarrollar esa idea de juego que al final esa idea es la que nos va a motivar y la que nos va a llevar a conseguir nuestros objetivos y el cómo hacerlo es el medio para que esto sea así. Entonces siempre antes de crear un modelo de juego, primero hay que saber qué es lo que nosotros queremos jugar, cómo es que nos gustaría que nuestro equipo jugara y después de ello buscar esas herramientas para hacerlo realidad, ¿no? Y esto va ligado directamente al modelo de entrenamiento, o sea, cada entrenamiento que nosotros tengamos debe tener en cuenta el cómo y también el qué hacer, o sea, tiene que estar ligado a ese estilo y a esas herramientas, esas formas que vamos a hacer para darle realidad. Entonces, bajo estos tres conceptos para nosotros sería como una definición fácil de lo que debe hacer y de lo que es un modelo de juego. Sabemos que hay muchísimas formas, que cada entrenador tiene su forma de poderlo definir, de poderlo ver, pero esa es la forma como nosotros lo vemos y se unirá a las muchas otras formas que hay, ¿no? Antes de entrar a hacer una planificación hay que chequear con qué cuentas para tu ruta. O sea, vas a iniciar una ruta de un mes, un fin de semana, 3 semanas, 4 semanas con tus jugadores y hay que chequear qué es lo que se tiene. Entonces, ya después que tenemos nuestra idea, es muy importante saber con qué tipo de jugadores contamos, características y cómo lo podemos potenciar y lo podemos mejorar y si lo podemos adaptar a nuestra idea de juego o nos toca a nosotros adaptarnos a nuestros
jugadores. El tiempo y contexto fundamental, que ya estaremos ampliando mucho sobre ello. Hay que fijar unos objetivos que sean alcanzables y después de eso planificar. ¿Planificar qué? Nuestro modelo, nuestra idea, nuestra preparación física, nuestra preparación táctica, psicológica y también técnica. No se puede hacer una planificación sin saber cuáles jugadores tenemos, cuáles tiempo y contexto tenemos para hacerlo realidad y sobre todo cuáles son los objetivos que nosotros queremos alcanzar. Dentro de la planificación, pues bueno, es la base para poder iniciar, pero como ya hablamos, primero hay que hacer una evaluación de los jugadores y es una evaluación general. Entonces arrancamos con una parte condicional, que es la parte física, saber cómo están nuestros jugadores físicamente, si los jugadores tienen esa capacidad física para desarrollar, por ejemplo, una idea de juego donde vamos a hacer transiciones rápidas o vamos a hacer una defensa presionante. Entonces es muy importante saber si los jugadores están físicamente para nuestra idea de juego o si realmente tenemos que modificar. La otra evaluación que hay que hacer es en la parte coordinativa técnica, saber la capacidad motriz que tienen nuestros jugadores, pero más enfocada en la parte de la fundamentación que también fundamentados tienen, porque si nuestra idea es, por ejemplo, hacer un juego posicional, un juego combinado, pero nuestros jugadores no manejan muy bien el pase, no manejan muy bien la parte de la recepción, de posturas corporales, pues va a ser bastante complicado. Entonces hay que saber muy bien hacer una evaluación de la parte técnica, de la parte táctica también, que es la parte cognitiva, de tiempo, espacio, saber si nuestros jugadores qué bases tácticas tienen, qué movimientos tienen, pero más que todo cómo manejan el tiempo, espacio, qué lugares ocupan, qué lugares desocupan, qué lugares aprovechan, porque en base a ese conocimiento es que se van a crear los nuevos conocimientos. De hecho, es la base del aprendizaje moderno nos habla de que los jugadores aprenden más en bases a cosas que ya han hecho. O sea, ellos no van a tener conocimiento nuevo sin utilizar el que ya tienen. Entonces es muy importante y tener en cuenta el conocimiento que ellos ya tienen para poder enfocar nuevos conocimientos, una parte socioafectiva, que es la forma como ellos tienen relaciones entre ellos, evaluar cómo son las dinámicas grupales. Otra cosa importante son las intenciones, deseos de cada uno de los jugadores, qué es lo que lo motiva, qué es lo que lo lleva a estar ahí. Y ya una esta parte mucho más específica y mucho más individual, que es la proyección del yo, que es la parte creativa, que es la de forma como él se expresa, como él es, como él se muestra, cómo se muestra a nuestro grupo. Ya después de esta evaluación que tiene que ver con la parte técnica, física, táctica y también psicológica y también social, podemos entrar a una realidad que es en la que nosotros vamos a trabajar. Pero esta realidad tenemos que llevarla a un tiempo contexto. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Primero tenemos que saber cuántos días a la semana vamos a tener entrenamientos, cuántas horas, si los tenemos mañana tarde solamente en un solo horario, si tenemos 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas antes de la competición, si tenemos poquitos entrenamientos, cuánto dura la competición. O sea, el tiempo al final es lo que nos va a definir qué tipo de tareas podemos hacer, qué tipo de juego podemos hacer y qué podemos implementar. Ya tengo una evaluación de mis jugadores, ahora el tiempo lo que nos va a dar es como poderlo ubicar, ¿no? Los ciclos, microciclos, mesociclos, macrociclos, en fin, eso nos lo va a dar el tiempo. Y el contexto tiene que ver con las herramientas que tenemos, situaciones que hay, por ejemplo, si tenemos escenario propio, si el escenario es prestado, si hay que compartirlo, si es, por ejemplo, coliseo o es, por ejemplo, al aire libre, que es algo que influye bastante, si tenemos materiales, si a los jugadores se les paga, si no se les paga, si son jugadores amateurs, si son jugadores profesionales, si son jugadores que hacen otras cosas aparte de lo que estamos haciendo, porque ese contexto nos permite también llevar a la realidad lo que nosotros queremos hacer, ¿no?
Y vienen los objetivos. Entonces los objetivos están basados, en el caso nuestro, que es lo que nosotros pensamos, en el tipo de jugadores, en esa evaluación que se hace, el tiempo que se tiene para poder entrenarlos y el modelo de este juego planteado sí se puede adaptar a estas cosas y pues una evaluación que nos va a permitir definir si tenemos un equipo de campeonato que puede ir a finales, un equipo de clasificación o simplemente un equipo de proceso que estará a futuro consiguiendo resultados. Es muy importante que cada entrenador y que inclusive el cuerpo técnico y los jugadores tengan los objetivos claros, ¿no? Para que haya una motivación y, por ejemplo, nuestro equipo de este proceso que quizás en la mitad del evento ya vea que no pueda clasificar, pues su motivación sepa que pues están trabajando hacia el futuro, ¿no? Entonces, eso es un ejemplo de la importancia de tener los objetivos claros. Entonces, después de tener claros jugadores, tiempo, contexto, objetivos, después de tenerlo chequeado, ya tengo listo, pues aquí entramos a planificar que permite implementar y no improvisar. Implementar es cuando en esta ruta, en este mapa que estamos hablando, se nos encuentran dificultades, se nos encuentran cosas que no podemos solucionar, entonces buscar otras rutas. Eso significa implementar. Cuando no hay una planificación, lo que se hace es improvisar. Entonces, quizás las rutas que uno tome ante esa dificultad sean aún peores, porque no sabemos cuál es nuestro objetivo, no sabemos qué es lo que pueden dar el potencial de nuestros jugadores, no sabemos cuánto tiempo realmente tenemos, entonces es muy importante planificar para poder implementar, para poder hacer pequeños cambios en base a un estilo y a una estrategia planteada. Improvisar pues es simplemente hacer cosas aleatorias, con resultados aleatorios, sin esto poder hacer seguimiento, entonces planificar es totalmente fundamental. Entonces planificar es la única forma de poder implementar y no improvisar. Entonces debemos definir calendario de entrenamientos, debemos definir macros, mesos, microciclos, sesiones, horas, debemos definir medios y tareas para el cumplimiento de los objetivos técnicos, tácticos, físicos, psicológicos, priorizar objetivos cuando haya que implementar, cuando quizás ya no se va a poder clasificar, por ejemplo, y será uno de los objetivos, pues hay que pues, replantear, o todo lo contrario, si vemos que nuestra defensa es nuestro fuerte, pero nuestro ataque es un poco débil dentro de nuestra planificación, tenemos más tiempo para la parte defensiva que para la parte ofensiva, entonces empezar a hacer cambios en eso. Las normas de grupo son fundamentales. De hecho, cuando hablamos de la evaluación de los jugadores, poníamos claro la parte de la relación entre ellos, de lo que los motiva, de ellos cómo pueden expresarse, y eso es fundamental porque al final los equipos son un estado de ánimo. Definir rol del equipo de trabajo, el preparador físico no puede ser entrenador y el entrenador no puede ser médico, por ejemplo. Entonces eso es muy importante que cada uno de este cuerpo técnico y que los jugadores tengan definido cuál es el rol y cuál es el trabajo que tiene cada uno de estos partes de la historia del cuerpo técnico. Bueno, aquí rápidamente, dentro de nuestro modelo de estos juegos, debemos tener las diferentes fases que tiene el fútbol sala. Primero hay una defensa posicional, que es cuando los cuatro jugadores se encuentran detrás del balón defendiendo. Hay una transición defensa-ataque, que es cuando nuestros jugadores recuperan balón y inicia esa fase de transición hacia el ataque, que tiene otras subfases. Un ataque posicional es cuando intentas atacar, pero el otro equipo se ordena y tiene sus 4 jugadores atrás de la línea del balón y además ya tiene su sistema totalmente bien armado. Entonces, donde empezamos a hacer un ataque posicional, que es tener estas posiciones, buscar medios tácticos para poder romper esa defensa. Tradición, ataque, defensa es cuando nuestro equipo está atacando y pierde balón, entonces cambiamos el chip, ya no tenemos balón, entonces todos nuestros 4 jugadores ya entran en una fase defensiva. Estas dos últimas son acciones especiales, que son acciones a balón parado, que hay que trabajarlas muchísimo, muchísimo de los goles que se hacen hoy en día se ven a estos trabajos a balón parado.
y las circunstancias 5 versus 4 o 4 versus 3 son circunstancias especiales, como son, por ejemplo, arquero, jugador, o cuando nos expulsan a un jugador y quedamos con uno menos. También hay que trabajarlo. ¿Para qué hablamos de estas fases? Que en otro clip vamos a profundizar de cada una de ellas, pero porque de cada una de estas fases tenemos que hacer unos principios, unos conceptos y unas pautas. Hay que tomar cada una de estas fases y crear en cada una de ellas nuestro estilo y la forma como vamos a llevar a cabo ese estilo. Entonces eso es muy importante. Entonces, por ejemplo, si queremos una defensa posicional, entonces es una defensa, por ejemplo, que puede ser presionante. Entonces hay que, por ejemplo, definir qué acciones individuales y grupales y colectivas son las que va a tener nuestro equipo, nuestro jugador. Entonces, por ejemplo, en defensa posicional, tenemos que definir si va a ser una defensa zonal, si va a ser una defensa individual con cambio, si va a ser una defensa individual pura, si va a ser una defensa mixta, si vamos en qué zona del campo en la que vamos a estar defendiendo, en zona 1, zona 2, zona 3, zona de 4, si vamos a ser presionantes, si va a ser una defensa presionante, o por lo contrario, es una defensa que se va a parar en media cancha para aprovechar transiciones rápidas. Entonces, ese tipo de cosas el equipo tiene que saberlas. Entonces, ese tipo de cosas hay que planificarlas. Y ese tipo de cosas son las que permiten que el jugador cuando entre sepa qué es lo que tiene que hacer, porque ya sabe cuál es su estilo de juego, sabe cuál es su modelo. Entonces, por eso hablamos de que esto es un mapa. Es como que un jugador antes de entrar mira nuestro mapa y sabe qué es lo que tiene que hacer, cuáles son los recorridos que tiene que hacer. Tradiciones de defensa, ataque, entonces aquí es donde tenemos que, por ejemplo, definir cuál va a ser el comportamiento cuando el equipo recupera el balón e inicia esa fase de transición de defensa-ataque, que es una apertura, un desarrollo y una finalización. Si va a ser por ejemplo, si va a ser un repliegue que va a quitar en zona 4, o es un repliegue que va a priorizar que su defensa baje y que las líneas defensivas y así iniciar la presión alta. Entonces hay que definir esos comportamientos. En ataques posicionales igual vamos a tener que definir qué tipo de juego queremos, combinado, de transiciones o juego directo. Entonces esto es muy importante, movimientos que vamos a hacer aclarados, sobre de carga, jugar con el pivot, con un pivot fijo, con un pivot móvil, y las transiciones ataque defensa, que es cuando perdemos el balón y pues tenemos que ver los comportamientos que va a tener nuestros jugadores, jugadas a balón parado, situaciones especiales igual, qué tipo de jugadas y qué tipo de comportamientos van a tener nuestros equipos. Todos estos que estamos hablando, para mí se resume en estos principios y en estos conceptos. Cada mapa debe ser concreto y debe ser sencillo. O sea, cada modelo debe tener unos principios concretos y unos principios sencillos, de muy fácil aplicación. Entonces, tenemos que definir qué tipo de este juego va a tener nuestro equipo atacando, también defendiendo, que era lo que hablamos en las fases anteriores, el sistema escogido, si vamos a jugar 3-1, 4-0, si vamos a hacer 2-2, si vamos a estar pasando de una historia de 3-1 a una historia de 4-0, cuál va a ser nuestro comportamiento cuando tengamos jugador de 5 en línea, o sea, cuando salga la historia de arquero, cuando estemos atacando, cuando estemos defendiendo, cómo van a ser nuestros comportamientos, cuáles son nuestros comportamientos en las fases de transiciones, jugadas a balón parado, qué tipo de defensas vamos a tener, cerradas, presionantes, intermedias, lo que hablamos del ataque, qué tipo de ataque vamos a tener, y los indicadores son las pautas, son los comportamientos individuales y grupales. Entonces aquí me quiero detener. En los principios estamos hablando de conceptos, que son nuestras ideas generales, son nuestros conceptos, que son cosas que casi que no se van a hacer muchas modificaciones, porque es casi que son como las ideas y como lo que el jugador quiere que se haga para poder llevar a cabo esa idea de este juego que hablábamos cuando reiniciamos la charla.
estos principios, estos conceptos son los que dan una definición general de lo que es el estilo de juego y de los comportamientos que el equipo tiene que hacer. Los indicadores y pautas son comportamientos individuales que llevan a movimientos grupales o de todo el equipo. Entonces, en estos indicadores y pautas, por ejemplo, podemos encontrar cosas bastante específicas, como va a ser, por ejemplo, la postura corporal, bien sea para llevar al de jugador hacia la banda, llevarlo hacia el centro, humillar su pierna dominante. Por ejemplo, definir los comportamientos cuando el jugador esté presionado, cuando el balón esté presionado y cuando no lo esté. Definir, por ejemplo, a cuánta distancia debo hacer una historia de marca o una vigilancia de una historia de jugador que no tiene balón, pero es posible receptor. Por ejemplo, en un 2 versus 1, si cierro la línea de pase, si temporizo o si voy a hacer presión del que trae balón. Entonces, estos indicadores y estas pautas influyen porque depende de lo que haga ese jugador, hace que todos los otros 3 o 4 jugadores, incluyendo arquero, tengan unos comportamientos específicos con respecto a esas pautas y esos indicadores. Entonces, tenemos unos principios, unos conceptos y tenemos unos indicadores que son mucho más específicos, que son mucho más enfocados a los comportamientos individuales de los jugadores, que hacen que también influyan en los comportamientos grupales. El estilo y filosofía. Bueno, el estilo es nuestro ADN. Una forma para poderlo definir de cómo nosotros creemos que es, cómo lo vemos, cómo lo podemos definir, es que el estilo es nuestro ADN, es nuestro genotipo, es lo que somos, es nuestra esencia. Y la filosofía es más es nuestro fenotipo, o sea, es como la de forma. Entonces, el estilo es esencia y filosofía es esta forma. Entonces, el estilo es lo que somos, es lo que nos gusta, y la filosofía de estos juegos son como los gustos, ¿no?, que tenemos cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, eso es muy importante tenerlo esto claro, porque los dos van unidos, porque son dos conceptos fundamentales. Al final, el estilo es lo que nos hace diferentes. El estilo es lo que nos permite que nuestro equipo también se sienta orgulloso de la forma como él esto juega y de la forma como él hace. Cuando nuestro equipo se siente orgulloso de la forma como juega y hace parte de la creación de ese estilo, se siente orgulloso y lo va a defender. Cuando se siente ajeno, cuando no le gusta a lo que él juega, va a ser mucho más difícil que sea esto efectivo. Bueno, muchísimas gracias. Recordarles que van a encontrar todo contenido mucho más amplificado, mucho más concreto, con mucho más detalle en la página www.activodeportalite.com, en la zona de blogs. Ahí pueden encontrar el blog sobre este tema específico. Muchísimas gracias y nos vemos en otro clip de Activo Deporte Elite.